seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta todo creyente es el llamado a vivir en santidad. Desde tiempos antiguos, la batalla por mantener una vida apartada para Dios ha sido una lucha constante, no solo contra la carne, sino también contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de su propósito. La Biblia nos advierte que en este camino existen enemigos que intentarán desviarnos, tentarnos y hacernos caer. Hoy en día, vivimos en un mundo donde la tentación es más accesible que nunca. Redes sociales, filosofías humanistas y una sociedad cada vez más alejada de Dios parecen conspirar contra aquellos que desean vivir en santidad. Pero, ¿cuáles son estos enemigos? ¿Cómo identificarlos y enfrentarlos con firmeza? ¿Es posible vivir en santidad en medio de un mundo corrompido? En este video exploraremos los 7 enemigos de la santidad, aquellos obstáculos que el enemigo usa para debilitar nuestra fe y alejarnos del llamado de Dios. Prepárate para descubrir cómo vencerlos y permanecer firmes en la búsqueda de una vida que honre al Señor. Antes de seguir, cuéntanos, ¿cuál crees que es el mayor enemigo de la santidad? Déjanos tu comentario. Empezamos. Un tema central en la vida cristiana es la santidad del creyente, ya que ésta lo identifica y manifiesta la esencia de alguien que es un fiel discípulo de Jesús. El llamado a la santidad no es una simple sugerencia, sino un mandato divino y una condición esencial que todo cristiano debe vivir en Cristo. Pero he aquí donde debemos entender que la santidad emana de Dios y es Él mismo quien la regula. Es decir, el criterio humano queda sin peso. Nuestra santidad posicional, el hecho de ser santos, es porque Él nos ha santificado, y nuestro progreso en la santificación ocurre porque Dios mismo realiza esa obra en nosotros a través de su Espíritu y su palabra. La santidad en la Biblia tiene una profundidad significativa, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento. En hebreo, la palabra principal para santidad es Kodesh, que implica separación, consagración y pureza. Se usa para referirse a Dios, a los objetos del templo y al pueblo de Israel cuando es apartado para Dios. La raíz del término, Kadash, transmite la idea de estar apartado para un propósito sagrado. En griego, la palabra utilizada en el Nuevo Testamento es agios, que también significa separado, consagrado o santo. Esta palabra no solo se usa para referirse a Dios, sino también a los creyentes, quienes son llamados santos, agios, no por su mérito propio, sino porque han sido apartados por Dios para vivir en santidad. La santidad es el estado de ser apartado por Dios y para Dios, reflejando su carácter y voluntad. No es meramente una virtud moral, sino una realidad espiritual que implica tanto una posición en Cristo como un proceso continuo de transformación mediante la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora bien, para que esto pueda llevarse a cabo, existen enemigos que distorsionan la verdadera santidad, y es precisamente esto lo que queremos abordar a continuación. Número 1. El liberalismo espiritual, o también se puede llamar torciendo la gracia de Dios. El liberalismo espiritual es una tergiversación del Evangelio que abusa de la gracia de Dios, convirtiéndola en una excusa para vivir en pecado sin temor ni arrepentimiento. Este problema no es nuevo. Desde los tiempos apostólicos, algunos han malinterpretado la gracia de Dios, enseñando que, porque somos salvos por gracia, podemos vivir sin restricciones morales. Sin embargo, esta enseñanza es una distorsión peligrosa que lleva a la complacencia con el pecado y a la erosión de la santidad en la vida del creyente. De hecho, los escritores bíblicos lo advirtieron. Leamos Judas capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de la gracia puede volverse peligrosa cuando los falsos maestros o personas de mentalidad carnal la distorsionan. Creen erróneamente que, por ser salvos por gracia, pueden vivir como les plazca. Hoy en día hay muchos predicadores de renombre que han caído en este error.
y millones los siguen porque sus mensajes resultan agradables y cómodos. Ahora bien, el peligro del liberalismo espiritual afecta la vida cristiana de varias maneras. En primer lugar, justificación del pecado. Enseña que, como Dios es amor y perdona, el pecado ya no tiene consecuencias serias. Promueve frases como Dios me ama tal como soy, sin enfatizar que Él también nos llama al arrepentimiento y a la transformación. En segundo lugar, la eliminación del temor de Dios es una de las consecuencias más peligrosas del liberalismo espiritual. Se rechaza la idea de que Dios es juez y que disciplinará a quienes viven en pecado, promoviendo una visión desequilibrada de su carácter. Se enfatiza únicamente la misericordia divina, ignorando su justicia y santidad, lo que lleva a los creyentes a perder el temor de Dios. Como resultado, comienzan a ver prácticas pecaminosas y mundanas como algo normal, adoptando un evangelio complaciente que difiere del verdadero llamado a creer en Jesús con arrepentimiento y transformación. En tercer lugar, el rechazo de la obediencia es otra grave consecuencia del liberalismo espiritual. Se tiende a etiquetar cualquier enseñanza sobre la santidad y la vida en obediencia a Dios como legalismo, tergiversando el verdadero significado de la gracia. Bajo esta mentalidad, se promueve la idea de que la obediencia a los mandamientos de Dios es innecesaria porque Cristo ya pagó por todo, lo que lleva a muchos a vivir sin un compromiso genuino con la transformación espiritual. En lugar de ver la gracia como un llamado a una vida de santidad, la convierten en una excusa para la complacencia y el descuido moral. En cuarto lugar, predicación ligera y superficial. En el liberalismo espiritual, la predicación se vuelve superficial y carente de profundidad bíblica. Se evita confrontar el pecado, ya que el objetivo principal es no incomodar a la audiencia. En lugar de exhortar al arrepentimiento y la transformación, los mensajes se centran en una fe emocional y motivacional que solo busca hacer sentir bien a las personas. Esta tendencia crea creyentes con una base doctrinal débil, que buscan solo experiencias agradables en lugar de un verdadero crecimiento espiritual. Como resultado, muchos terminan con una fe inestable, sin convicciones firmes ni compromiso con la santidad que Dios demanda. Ahora bien, veamos la refutación y solución bíblica. Para corregir este error, la Biblia es clara en que la gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma y nos llama a una vida de santidad. En primer lugar, la gracia no es licencia para pecar. En Romanos capítulo 6, versos 1 y 2 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo responde directamente a esta distorsión. La gracia no es una excusa para seguir en pecado, sino el poder para vencerlo. En segundo lugar, la gracia nos enseña a vivir en santidad. En Tito capítulo 2, versos 11 y 12 dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo nos perdona, sino que nos capacita para vivir una vida consagrada a Dios. En tercer lugar, el verdadero evangelio demanda arrepentimiento. El evangelio de Jesucristo no es simplemente un mensaje de amor y aceptación sin condiciones, sino un llamado claro al arrepentimiento y la transformación. Desde el inicio de su ministerio, Jesús proclamó: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este mismo mensaje fue central en la predicación de los apóstoles. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento o culpa por el pecado, sino un cambio genuino de mente y dirección, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. Sin embargo, el liberalismo espiritual diluye este aspecto esencial del Evangelio, promoviendo la idea de que la salvación es solo un acto de fe intelectual sin necesidad de transformación. Por lo tanto, el liberalismo espiritual es un engaño que pervierte la gracia y destruye el llamado a la santidad. La gracia no es una excusa para pecar, sino un poder que nos transforma.
Un evangelio que elimina la santidad y la obediencia es una falsificación del verdadero mensaje de Cristo. La única manera de contrarrestar esta distorsión es regresar a la enseñanza bíblica. La gracia nos salva, pero también nos llama a una vida apartada para Dios. Número 2. El legalismo religioso o haciendo de la religión un peso. El legalismo es una desviación de la verdadera enseñanza bíblica sobre la santidad y la salvación. Se basa en la idea de que la obediencia a ciertas reglas y tradiciones puede hacernos aceptables delante de Dios. Aunque el deseo de vivir en santidad es correcto, el legalismo distorsiona este llamado al imponer cargas humanas en lugar de depender de la gracia de Dios. A continuación, se presentan los principales fundamentos en los que se apoya el legalismo religioso. En primer lugar, justicia basada en las obras. Los legalistas creen que la justicia proviene de cumplir ciertos mandamientos, tradiciones o normas. Creen que al hacer ciertas cosas o evitar otras, obtendrán el favor de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdadera justicia proviene de Dios a través de la fe en Cristo, no por las obras de la ley. En segundo lugar, imposición de tradiciones humanas. Los fariseos en tiempos de Jesús agregaban muchas reglas adicionales a la ley de Dios, exigiendo a los demás que las cumplieran. Estas reglas humanas llegaban a tener más autoridad que la misma palabra de Dios. Jesús dejó claro que las tradiciones humanas no deben reemplazar los mandamientos de Dios. La santidad proviene de la transformación del corazón, no de seguir normas externas impuestas por hombres. En tercer lugar, enfoque en la apariencia externa. El legalismo enfatiza la apariencia externa, descuidando la transformación interna del corazón. Se enfoca en el comportamiento visible, como la vestimenta, el lenguaje o ciertas prácticas religiosas, sin preocuparse por la relación genuina con Dios. Apreciado oyente, la verdadera santidad puede ser tergiversada cuando se convierte en un conjunto de reglas externas que endurecen el corazón, llevando a las personas a ser inflexibles y carentes de misericordia. Esto da lugar a una fe basada en normas humanas, donde algunos llegan a sentirse superiores a los demás, olvidando que la verdadera santidad proviene de Dios y debe manifestarse en humildad y amor. Ahora bien, vemos el peligro del legalismo religioso. El legalismo es peligroso porque transforma la fe cristiana en una serie de reglas externas, eliminando la esencia del Evangelio, que es la gracia de Dios. En primer lugar, reemplaza la fe por reglas. En lugar de confiar en la obra del Espíritu Santo, los legalistas creen que su justicia proviene del cumplimiento estricto de normas humanas. En segundo lugar, crea cristianos hipócritas. La apariencia externa se convierte en la prioridad, mientras que el corazón permanece lejos de Dios. En tercer lugar, fomenta la arrogancia espiritual. Los legalistas creen que son más santos que los demás por seguir reglas externas, olvidando que la santidad es una obra de Dios en el corazón. En cuarto lugar, destruye la verdadera relación con Dios. En lugar de vivir por gracia, los legalistas viven en una constante presión de cumplir normas sin experimentar la alegría del Evangelio. Por último, causa opresión y desaliento. Muchos creyentes terminan sintiéndose frustrados porque, por más que intentan, nunca logran ser lo suficientemente buenos según los estándares humanos impuestos. Ahora bien, veamos la solución bíblica. Para evitar caer en el legalismo, es fundamental recordar que la santidad es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, no el resultado de normas impuestas por hombres. La verdadera santidad produce amor, un corazón que ama a Dios y a los demás genuinamente. Gozo y paz, la seguridad de que en Cristo somos aceptados, sin la carga de intentar ganar el favor de Dios por obras. Transformación interna. La santidad genuina no es una lista de reglas, sino un cambio real en el carácter y el corazón. Dios nos llama a vivir en santidad, pero esta santidad no es el resultado de seguir reglas impuestas por hombres, sino de la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Número 3. La moralidad humana o la santidad sin Dios. En Isaías capítulo 64, verso 6 declara: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades
nos llevaron como viento. Este pasaje muestra que, aunque el hombre intente vivir de manera moralmente correcta, su justicia sigue siendo insuficiente delante de Dios. La moralidad humana, sin la regeneración espiritual, no puede alcanzar la santidad genuina porque está manchada por la naturaleza pecaminosa. Uno de los errores más comunes es pensar que ser una buena persona equivale a ser santo. Muchas filosofías y religiones promueven la idea de que la moralidad es suficiente para agradar a Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que la santidad es algo más profundo. No se trata solo de buenas acciones, sino de una transformación interior por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, el peligro de esta mentalidad es doble. En primer lugar, autocomplacencia espiritual. Las personas creen que, por ser amables, solidarias o vivir bajo principios éticos, ya están bien con Dios, sin necesidad de arrepentimiento ni fe en Cristo. En segundo lugar, rechazo del Evangelio. Al ver la santidad como algo alcanzable por méritos humanos, muchos niegan la necesidad de Cristo, cayendo en el error de los fariseos, quienes confiaban en su propia justicia en lugar de la gracia de Dios. En tercer lugar, medir la espiritualidad por la moralidad. Muchas iglesias han caído en el error de equiparar la espiritualidad con la mera moralidad externa. Han enfatizado valores como el respeto al cónyuge, la amabilidad con los demás y el buen comportamiento en la sociedad como si eso fuera la esencia de la santidad. Si bien estos aspectos son importantes y forman parte del carácter de un creyente, no son suficientes para definir la verdadera espiritualidad ni la santidad bíblica. Este enfoque ha llevado a muchas congregaciones a promover una santidad basada en normas de conducta social, en lugar de una transformación genuina del corazón. Se predica que ser una persona educada, cortés y servicial es sinónimo de estar bien con Dios, dejando de lado la necesidad del arrepentimiento, la comunión con Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora bien, la solución sería reconocer que la verdadera santidad solo viene a través de Cristo. La verdadera santidad implica la regeneración espiritual. Solo a través del nuevo nacimiento podemos ser hechos santos. También la dependencia del Espíritu Santo. La santidad no es producto de la fuerza humana, sino del obrar del Espíritu. Por último, transformación progresiva. Dios nos santifica cada día mediante su palabra y su Espíritu. Por lo tanto, la moralidad sin Dios es solo una apariencia vacía. No basta con ser buena persona, es necesario ser transformado por Cristo y vivir en obediencia a su palabra. Número 4. La contaminación del mundo o la nueva idolatría moderna. Uno de los mayores peligros que enfrenta la Iglesia actual es la influencia del mundo y su sistema de valores, el cual promueve una idolatría moderna que aleja a los creyentes de la verdadera santidad. A diferencia de la idolatría antigua, donde las personas adoraban imágenes de piedra o metal, hoy en día la idolatría se manifiesta de forma más sutil, tomando la forma de placeres, entretenimiento, fama, dinero, ideologías y autoidolatría. Dios nos ha llamado a ser santos y apartados del sistema de este mundo, pero cuando la Iglesia adopta la mentalidad y costumbres del mundo, se pierde el propósito de la santidad. Veamos cómo la nueva idolatría está contaminando la vida de muchos cristianos y cómo combatirla. En primer lugar, la idolatría del placer y el entretenimiento. Hoy en día, muchos han cambiado su amor por Dios por un amor desmedido por el entretenimiento. Se prioriza la diversión sobre la búsqueda de Dios. El tiempo que debería dedicarse a la oración, la palabra y el servicio es absorbido por horas en redes sociales, videojuegos, series y actividades superficiales. El peligro. Se reemplaza la pasión por Dios con una obsesión por el placer. En segundo lugar, la sociedad moderna promueve la idea de que el éxito y la felicidad dependen de la acumulación de bienes materiales. Muchos creyentes han caído en esta trampa, persiguiendo el dinero a expensas de su relación con Dios. El peligro. El amor al dinero enfría el corazón y reemplaza a Dios como prioridad. En tercer lugar, la idolatría de la autoexaltación y el ego. Vivimos en una era donde el ego y la imagen personal se han convertido en el centro de todo.
La gente vive obsesionada con su apariencia, seguidores en redes sociales y aprobación de los demás. Incluso dentro de la iglesia, hay quienes buscan ser admirados en lugar de servir con humildad. El peligro, el orgullo y la vanidad alejan a las personas de Dios y fomentan la autosuficiencia. En cuarto lugar, la idolatría de las ideologías del mundo. Muchas iglesias han adoptado ideologías y filosofías mundanas que contradicen la palabra de Dios. Se predican mensajes de autoayuda en lugar del evangelio, se promueven valores seculares en lugar de principios bíblicos, y se ajusta la doctrina para no ser ofensivos al mundo. El peligro. La iglesia se vuelve irrelevante espiritualmente, perdiendo su identidad y misión. Cuando la iglesia no establece una clara distinción entre ella y el mundo, sus valores se debilitan y pierde la verdadera santidad. Esta falta de separación abre la puerta a la contaminación espiritual, comprometiendo su testimonio y su llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Por ello, adaptarse al sistema del mundo representa un grave peligro para la santidad. Ahora bien, ¿cómo mantenerse libre de la contaminación del mundo? En Romanos capítulo 12, verso 2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». El mundo constantemente ejerce presión sobre los creyentes para que se amolden a sus valores y costumbres, promoviendo una mentalidad que minimiza la santidad y el compromiso con Dios. Sin embargo, la verdadera santidad implica vivir separados para Dios, resistiendo la influencia del pecado y renovando nuestro pensamiento conforme a su palabra. Para vivir en verdadera santidad y evitar la contaminación del mundo, debemos, en primer lugar, evaluar nuestras prioridades. Es importante preguntarnos, ¿qué ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y atención? Si las cosas del mundo nos consumen más que nuestra relación con Dios, es necesario hacer ajustes y asegurarnos de que Él sea nuestra prioridad. En segundo lugar, examinar nuestras influencias. Todo lo que consumimos influye en nuestra mente y corazón. ¿Qué estamos viendo, leyendo y escuchando? La música, las películas, las redes sociales y las conversaciones que permitimos en nuestra vida pueden acercarnos o alejarnos de Dios. En tercer lugar, buscar más de Dios. La única forma de contrarrestar la contaminación del mundo es sumergiéndonos en la presencia de Dios. Dedicar tiempo a la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes nos fortalece espiritualmente y nos mantiene firmes en la fe. En cuarto lugar, separarnos de lo que nos aleja de Dios. Si algo está afectando nuestra relación con Dios, debemos estar dispuestos a apartarnos de ello. Esto puede incluir amistades tóxicas, hábitos destructivos o ambientes que nos enfrían espiritualmente. En quinto lugar, depender del Espíritu Santo. La santidad no se logra con esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Él nos guía, nos da discernimiento y nos capacita para vencer la contaminación del mundo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Mantenernos libres de la contaminación del mundo requiere una decisión diaria de buscar a Dios y rendir nuestra vida completamente a Él. Solo así podremos vivir en la verdadera santidad que nos distingue como hijos de Dios. Número 5. El relajamiento espiritual o cristianos sin compromiso. En Mateo capítulo 25, verso 3, dice: «Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite». Uno de los mayores peligros en la vida cristiana es la falta de compromiso y disciplina espiritual. Cuando los creyentes se vuelven indiferentes, su vida espiritual entra en un estado de letargo, donde dejan de buscar fervientemente a Dios y terminan acomodándose a un cristianismo superficial. El peligro. La apatía espiritual lleva a la tibieza. En Apocalipsis capítulo 3, verso 16 dice: «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». La tibieza espiritual es un estado en el que el creyente ya no arde con pasión por Dios, pero tampoco está completamente apartado. Se conforma con una fe sin profundidad, sin compromiso y sin transformación real.
Esta actitud es peligrosa porque lo hace vulnerable a la tentación, lo aleja del propósito de Dios y lo lleva a una vida cristiana vacía y sin frutos. El relajamiento espiritual se manifiesta de varias maneras: falta de oración y estudio de la Biblia, desinterés por congregarse y servir en la iglesia, indiferencia hacia el pecado y la santidad, un estilo de vida donde Dios ya no es la prioridad, preferencia por la comodidad en lugar del sacrificio y la obediencia. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús advirtió sobre la importancia de estar preparados. Las 5 vírgenes insensatas se quedaron sin aceite, símbolo del Espíritu Santo, y cuando llegó el esposo, no estaban listas para entrar en el banquete. Esto representa a aquellos cristianos que descuidan su relación con Dios y cuando llega el momento decisivo, descubren que su fe no era firme ni genuina. Ahora bien, veamos la solución: mantenerse lleno del Espíritu Santo. Para evitar el relajamiento espiritual, es necesario mantenerse constantemente en la presencia de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Esto no sucede de manera automática, sino que requiere disciplina y entrega diaria. ¿Y cómo vencer el relajamiento espiritual? En primer lugar, buscar una vida de oración constante. La comunión con Dios mantiene nuestra fe viva y nos fortalece espiritualmente. En segundo lugar, alimentarse de la palabra de Dios. Un creyente que no estudia la Biblia se debilita y se vuelve vulnerable a la tibieza. En tercer lugar, permanecer en comunidad. Congregarse y rodearse de hermanos en la fe ayuda a mantenernos firmes y motivados. En cuarto lugar, servir a Dios activamente. Cuando usamos nuestros dones para la obra del Señor, nuestra fe se fortalece y evitamos la apatía. En quinto lugar, examinar nuestro corazón. Es importante hacer una autoevaluación espiritual para identificar áreas en las que hemos dejado de buscar a Dios con pasión. La santidad no es un estado pasivo, sino un esfuerzo constante de separación del pecado y consagración a Dios. Muchos creyentes desean ser santos, pero sin disciplina ni compromiso. Sin embargo, la Escritura enseña que la santidad requiere diligencia. No se puede vivir una vida santa si no se es intencional en buscar a Dios y obedecer su palabra. Número 6. No hacer morir los deseos carnales o negligencia en la santificación. En Romanos capítulo 8, verso 13 dice: Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La santificación no es opcional en la vida cristiana, es un proceso continuo en el que el creyente debe, con la ayuda del Espíritu Santo, someter su carne y sus deseos pecaminosos. Sin embargo, muchos descuidan este llamado y terminan cediendo a la naturaleza carnal, lo que la aleja de la santidad y de una relación genuina con Dios. El peligro: si no se lucha contra la carne, se terminará cediendo al pecado. En Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El creyente está en una constante batalla entre la carne y el Espíritu. Cuando se descuida la santificación y no se hace morir los deseos carnales, estos se fortalecen y terminan dominando la vida del cristiano. Esto puede manifestarse en hábitos pecaminosos, debilidad espiritual y finalmente en una vida alejada de Dios. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la vida del rey David. No vigiló su corazón y cayó en adulterio. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado porque en un momento de descuido permitió que los deseos de la carne tomaran el control. En lugar de estar en la batalla, se quedó en su palacio, y desde allí, su negligencia lo llevó a cometer adulterio con Betsabé. Su falta de vigilancia y autocontrol lo llevó a tomar decisiones que afectaron no solo su vida, sino la de su familia y su reino. Este ejemplo nos enseña que nadie está exento de caer si descuida la santificación. Por eso, es vital estar en constante vigilancia y sometimiento al Espíritu Santo. Ahora bien, la solución sería negarse a sí mismo y vivir en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para vencer los deseos carnales, es necesario tomar medidas prácticas y espirituales. En primer lugar, negarse a sí mismo diariamente. La vida cristiana implica sacrificio y renuncia. No se puede vivir para Dios
y al mismo tiempo alimentar los deseos carnales. En segundo lugar, alimentar el espíritu más que la carne. Lo que nutrimos en nuestra vida determina lo que dominará. Si un creyente pasa más tiempo en entretenimiento mundano que en la palabra y la oración, su carne se fortalecerá y el espíritu se debilitará en su vida. En tercer lugar, cortar con todo lo que alimente los deseos pecaminosos. Jesús nos enseña que debemos ser radicales al tratar con aquello que nos lleva al pecado. Si hay amistades, hábitos o influencias que nos alejan de la santidad, es necesario alejarnos de ellas. En cuarto lugar, buscar la llenura del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede darnos la fuerza para vencer la carne. Cuando estamos llenos del Espíritu, no hay espacio para los deseos pecaminosos. Por último, tener una mentalidad renovada. Para vivir en santidad, es necesario cambiar la forma de pensar y adoptar la mente de Cristo. Esto se logra a través del estudio de la palabra y la comunión con Dios. La santidad no es simplemente evitar pecados visibles, sino un esfuerzo continuo por consagrar cada área de nuestra vida a Dios. La negligencia en la santificación es un enemigo peligroso porque da lugar a un cristianismo superficial, donde se cree que es posible ser salvo sin esforzarse por vivir en pureza y obediencia. Un verdadero creyente entiende que la santidad no es opcional, sino un mandato divino. Por lo tanto, debemos estar atentos, luchando cada día contra los deseos de la carne y buscando la llenura del Espíritu Santo para vivir una vida que honre a Dios. Número 7. La tolerancia al pecado o compromiso con la impiedad. Tolerar el pecado no significa simplemente cometer errores o luchar con la naturaleza humana, sino llegar a un punto en el que ya no se percibe el pecado como algo grave. Es cuando se acepta el mal en la vida personal o en la congregación sin tomar medidas para corregirlo. Esto puede manifestarse de varias maneras. Se minimiza el pecado con frases como «Dios entiende» o «Todos somos humanos». Se evita hablar de arrepentimiento por miedo a ofender o parecer radical. Se permite el pecado dentro de la iglesia bajo la excusa de ser inclusivos o amorosos. Se normalizan conductas que antes se consideraban incorrectas. Se participa en actividades que claramente desagradan a Dios sin sentir convicción. El problema de la tolerancia al pecado es que, poco a poco, debilita la santidad en la vida del creyente y lo aleja de Dios. La palabra advierte que no debemos hacer concesiones con el pecado, sino confrontarlo con la verdad. Cuando se justifica el pecado en lugar de combatirlo, la vida espiritual se debilita y se crea consecuencias graves. En primer lugar, pérdida del temor de Dios. Cuando el pecado se tolera, la conciencia se endurece y ya no se siente la misma convicción. El creyente comienza a justificar cosas que antes rechazaba, se pierde la reverencia a Dios y se ve la gracia como una licencia para pecar. En segundo lugar, alejamiento de la presencia de Dios. La santidad es un requisito para estar cerca de Dios. Cuando se permite el pecado sin arrepentimiento, la comunión con Dios se debilita. El Espíritu Santo se entristece y su presencia deja de manifestarse con poder. En tercer lugar, normalización del pecado en la iglesia. Lo que antes se consideraba inaceptable comienza a verse como algo normal. Se cambia la enseñanza bíblica para ajustarse a las tendencias del mundo. Los creyentes pierden la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. En cuarto lugar, corrupción dentro del pueblo de Dios. Un pecado tolerado puede extenderse y contaminar a otros. Si la iglesia no reprende el pecado, más creyentes caerán en el mismo error. La falta de disciplina espiritual puede llevar a la apostasía. En quinto lugar, enfriamiento y tibieza espiritual. La falta de firmeza contra el pecado lleva a la indiferencia espiritual. Se pierde la pasión por Dios y por su palabra. Se reemplaza la santidad por un cristianismo superficial y sin compromiso. Ahora bien, la solución sería exponer y rechazar el pecado. Para evitar caer en la tolerancia al pecado es necesario, en primer lugar, examinar nuestra vida constantemente. Hacer un análisis sincero de nuestra vida para ver si hay áreas donde estamos permitiendo el pecado. Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo que debemos cambiar. En segundo lugar, no justificar el pecado. En lugar de buscar excusas, debemos reconocer nuestras fallas y apartarnos de ellas. La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado.
En tercer lugar, confrontar el pecado con amor y firmeza. No callar cuando vemos que un hermano está en peligro. Hablar la verdad con amor, pero sin comprometer los principios bíblicos. La palabra de Dios nos ayuda a discernir entre lo santo y lo profano. Cuanto más llenos estemos de la Escritura, menos espacio habrá para el pecado. Tolerar el pecado es uno de los mayores enemigos de la santidad. No solo nos aleja de Dios, sino que también debilita la Iglesia y apaga el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos ser santos si no somos diligentes en rechazar el pecado. La santidad requiere un esfuerzo constante, una vida de arrepentimiento y una búsqueda genuina de Dios. No se trata de perfección, sino de una actitud de entrega total a Cristo. Un creyente comprometido con la santidad no puede tolerar lo que Dios aborrece. Querido oyente, permíteme hacerte una pregunta sincera. ¿Estás viviendo una santidad genuina o una apariencia de santidad? Examina tu vida espiritual y pregúntate, ¿qué cosas están ocupando el lugar de Dios en tu corazón? ¿Qué necesitas dejar para consagrarte verdaderamente a Él? No permitas que nada te aleje de la presencia de Dios. Antes de concluir, tomemos un momento para hacer la siguiente oración. Señor Dios Todopoderoso, vengo ante ti con un corazón humillado, reconociendo mi necesidad de tu gracia y tu santidad en mi vida. Padre, examina mi corazón y muéstrame aquellas áreas en las que he permitido la contaminación del mundo, la indiferencia espiritual o la tolerancia al pecado. Límpiame, Señor, y ayúdame a apartarme de todo lo que me aleja de ti. Te pido que renueves mi mente y mi espíritu, que me llenes de tu Santo Espíritu y pongas en mí el anhelo de vivir en santidad. No quiero conformarme con una fe superficial, sino caminar en obediencia, amor y temor reverente a ti. Señor, dame la fuerza para vencer las tentaciones y la diligencia para buscarte cada día en oración y en tu palabra, que mi vida refleje tu gloria y sea un testimonio vivo de tu poder transformador. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Hemos llegado al final de este video y esperamos que haya sido de gran bendición y edificación para tu vida. Nuestro deseo es que este mensaje te ayude a reflexionar y a seguir avanzando en tu caminar con Dios, buscando siempre la verdadera santidad. Te animamos a perseverar en la fe, a no conformarte con una vida espiritual superficial y a acercarte más al Señor con un corazón sincero y dispuesto. Recuerda que la santidad no es una opción, sino un llamado divino para todo aquel que sigue a Cristo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.